Abramos nuestras Biblias en el capítulo 20, en el capítulo 20 del Evangelio de Mateo. En esta tercera sección de tres con las que Mateo ha estado organizando todo este preciosísimo material. Primero, la presentación del Mesías. Después el ministerio público del Mesías. Y ahora a partir del capítulo 16 se está enfilando hacia la pasión del Mesías, muerte y resurrección. Ya estamos en esta tercera parte, estamos en el capítulo 20. Nos queda un gran sermón, ya cubrimos 4 preciosos sermones que hemos estado reflexionando, considerando que son estos como pilares literarios. También alrededor de los cuales Mateo organiza todo su material. A ver si nos recordamos el Sermón del Monte en Mateo 5, después el Sermón de las misiones, el 10, las parábolas de Jesús, el 13, y después cómo deben de ser las cosas en la familia de Dios, Mateo 18, y nos falta el regreso del Señor, el sermón conocido como el Sermón de la Montaña, frente al templo, en el capítulo 24. Pero bueno, hoy estamos en el capítulo 20, estamos comenzando en el verso 17. Y si me acompañan, vamos a dar lectura a este pasaje. Mateo 20, comenzando en el verso 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. ¿Nos acompañan? ¿Me acompañan a hacer una palabra de oración? Señor hermoso, gracias por esta oportunidad de estar en tu preciosa palabra. Gracias por ponernos el deseo, el hambre, Señor, de venir a ella. Esto es un milagro porque no hay, dice tu palabra, alguien que de una manera natural busque a Dios. Entendemos que tú nos has venido a buscar. Señor, y has puesto esta hambre en nuestro corazón. Te pedimos la iluminación del Espíritu para que abras nuestros ojos, para mirar en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando en ella, Señor, tu gloria como un espejo, sigamos siendo transformados a tu imagen, como por tu Espíritu. Es lo que oramos recurrentemente los semillosos, quienes decimos: así sea, amén y amén. Oigan, ¿qué tal la parábola de la semana pasada? Acá tengo a mi apuntador celestial, no hay cámaras hacia allá, pero aquí está mi esposita hermosa. ¿Qué tal la parábola de la semana pasada? A diferencia de las parábolas que leímos en el capítulo 13, pues esta es extensa, esta está llena de detalles, y dentro de esos detalles hay uno, familia, hay uno, Gavita, que a mí en lo personal me llamó la atención. Toda la semana le estuve dando vueltas, y es este detalle que está en el verso 7. Está hablando de este padre de familia que sale a buscar trabajadores para su viña, ¿no? Y encuentra a la primera hora del día, ahí por ahí de las 6 de la mañana, a trabajadores, los envía a su viña, y así a la hora novena, a la hora 10ª, y al final del día, dice en el verso 6, saliendo cerca de la hora 11ª, halló a estos trabajadores que estaban desocupados. Esto me llamó mucho la atención. No estaban haciendo absolutamente nada, y estos fueron encontrados por este generoso padre de familia, y les pregunta: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque pues nadie nos ha contratado. Verso 7 les dijo: vayan también ustedes a la viña y recibirán lo que es justo. Ustedes que conocen la parábola y el final, pues no le da lo que es justo. Porque lo que es justo es que recibieran, bueno, si los encontró en la hora 10ª, ¿no? Ya al final del día, yo creo que en lo que se desplazaron a la viña, pues ya nada más llegaron a extender la mano, pero no para trabajar, sino para recibir lo justo. Y lo justo hubiese sido nada, nada. Efectivamente, más adelante, cuando estos reciben un denario, esto es el salario de todo un día de trabajo, los otros que trabajaron bajo el calor del día se enojan, se enfurecen, porque sus expectativas eran: hey, si estos que no trabajaron nada más extendieron la mano para recibir el denario, bueno, a nosotros que se nos prometió un denario, pues seguramente recibiremos más. Y no recibieron más que un denario.
El final está fabuloso. Chequen la enseñanza, está allí completita en nuestro app de Semilla. Pero repito, lo que me llama la atención es que el padre de familia les promete lo que es justo, pero no les da lo justo. Les da mucho más de lo que es justo. Lo justo hubiese sido nada. Entonces eso me hizo pensar, pues es que hay dos conceptos de justicia. La justicia de los hombres y Cristo, nuestra justicia. Esto se me hizo interesante, pero para entender un poco más sobre cuál base es que Dios decide darnos gracia sobre gracia, favor inmerecido a aquellos que desocupados no podíamos hacer nada ni para merecer su gracia ni para obtenerla. En esta ocasión estamos en los versos 17 al 28. Con este precioso texto que nos va a contestar la pregunta sobre cuál base es que Dios hace justicia, porque esta no es la justicia humana, esta es la justicia divina. Y es interesante que la justicia divina está estrechamente relacionada con la misericordia de Dios, porque Jesús, nuestra justicia, muere el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos con su misericordia a Dios. Se me hizo interesante pensar en esto y creo yo, repito, que esto puede ser una buena introducción para entonces reflexionar sobre qué base es que el Señor nos da esta gracia. ¿Sobre cuál justicia? ¿A qué justicia se refiere? ¿Cómo es que la gana para nosotros? En esta ocasión, en estos versos 17 al 28, el Hijo del Hombre es el título de esta reflexión, con 4 puntos específicos. Versos 17 al 19, el Hijo del Hombre es hecho rey. ¿Cómo es que Jesús es hecho rey? En segundo lugar, el Hijo del Hombre es mal entendido, versos 20 al 21. En tercer lugar, el Hijo del Hombre nos hace a todos un llamado. Y en cuarto lugar, el Hijo del Hombre nos deja un modelo. Leamos nuevamente el verso 17 que dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, para que le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esta es la tercera advertencia que estos discípulos reciben. Esta sección comienza con Jesús dirigiéndose a Jerusalén con sus discípulos, sabiendo que la crucifixión y la muerte es lo que le espera. Y a la misma vez, repito, anunciando ya por tercera vez, con toda claridad, estos acontecimientos. ¿Cuáles? La crucifixión y la muerte. Y se los anuncia a sus discípulos. La primera vez les dijo en el capítulo 16, verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, a fin de que esta misericordia gratuita para todos sea más alta que los cielos, era importante que se cumpliese toda justicia. Era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Ese es el primer anuncio en el capítulo 16. El segundo aparece en el capítulo 17, versos 22 al 23 y dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho en gran manera. En esta tercera ocasión vuelve el Señor a apropiarse de esta identidad, el Hijo del Hombre, profetizado por Daniel y esperado así por el pueblo de Israel. Recordemos este maravilloso pasaje en el capítulo 7 del libro de Daniel, en los versos 13 y 14, que dice así. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio a este Hijo del Hombre, gloria,
Le fue dado reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel habla de este poderoso, lleno de gloria, cuyo dominio es dominio eterno de este Hijo de Hombre. Un reino, habla Daniel, que será sobre todo y que será sobre todos. El llamado de Mateo a todos aquellos que leemos y meditamos sus escritos es a reflexionar, creo yo, en estos versos, la manera en la que Jesús, el Hijo del Hombre, recibe toda autoridad. ¿Cómo recibe toda autoridad? ¿Cómo es que se cumple lo que Daniel profetiza? Recibe toda gloria, todo poder, toda autoridad, sobre toda lengua. Y su dominio es un dominio eterno que nunca tendrá fin. ¿Cómo es que el Señor llega a coronarse? Aquí en estos versos nos es claro, siendo entregado a las autoridades judías, que le condenarían a la muerte. Interesante predicción de su muerte que solo el Mesías podría hacer, ¿verdad que sí? Nadie más podría predecir con lujo de detalle su muerte, solo el Mesías. Y estas autoridades judías a la vez le entregarían a las autoridades romanas, mencionadas allí como los gentiles. Este gobierno romano quien se reservaba el derecho de la pena de muerte. ¿Para qué? Para torturarlo, eso es azotarlo, y después quitarle la vida de la manera más violenta y cruel que el mundo antiguo conocía. Cuando en el Evangelio se abrevia, le azotaron y le crucificaron, nosotros necesitamos entender, le torturaron y le arrancaron la vida de la manera más violenta y cruel que el mundo antiguo podía conocer. Les pregunto familia, ¿qué les parece la manera en la que Jesús llegó a hacerse Rey y Señor? ¿Cómo es que los cristianos llegan a ser personas de influencia, de reconocimiento y de autoridad en estos días? ¿De la misma forma? ¿Sirviendo? ¿Dando su vida por la causa de otros? ¿Encuentras pues alguna discrepancia entre la manera en la que Jesús se hace rey y la que el hombre, en la manera en la que la manera en la que los hombres usamos para darnos a respetar, ya sea en el hogar? ¿Cómo es que los varones nos damos a respetar con nuestra esposa, nuestros hijos y nuestros familiares? ¿Con generosidad, con servicio, con sacrificio, con paciencia o con amor? O como dice el corrido mexicano, y es que yo sigo siendo el rey. Vamos al verso 20. El Hijo del Hombre no solamente se hace rey, sino el Hijo del Hombre es mal entendido. Entonces, verso 20, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Quizás, digo solamente quizás, ellos fueron los que le pidieron a su mamá, pregúntale mamá. Mira, acaba de ofrecernos a todos los discípulos un reino para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pregúntale, en serio, pregúntale. No te lo va a negar. Y dice Mateo que esta mujer, postrándose ante él, le pidió algo, verso 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino, ¿qué manera de pedirle al Señor, verdad? Sé que tienes autoridad y poder, Señor, sí, pero la tienes para conseguir mis fines mezquinos y temporales aquí y ahora. ¿Cuántos oramos a Dios de la manera en la que esta mujer se acercó a Jesús? Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Algunas de las mamás presentes, volteo a mi apuntador celestial, ¿ha abogado por alguno de sus hijos alguna vez? ¿Algún hijo o alguna hija en esta conexión hemos recibido algún beneficio por la intercesión de nuestra mamá?
Yo sí, ¿verdad, mamita? Bueno, ¿cuántas veces no ha intercedido mi mamá por mí? Pero hay una muy famosa que la mayoría de mis amigos en esta conexión conocen, pero que les voy a platicar así muy, muy brevemente. Y es que teniendo yo 16 años de edad, 17, 16 años de edad, me inscribí al conservatorio. Yo tocaba en una banda de rock y después en una banda de, le dicen por aquí, de top 40s, en otras palabras, tocábamos en discotecas y bueno, era otro tiempo, era otro mundo, era otra música, eran otros antros, pero lo que era lo mismo eran las mamás intercesoras que buscaban siempre el bienestar y buscan de sus hijos. Y entonces yo quería estudiar música, quería salir de ese ambiente y quería entrar al conservatorio, tenía todavía la edad. Fui, hice mi examen, me pareció la verdad un examen como ya tenía yo el oído muy entrenado y aparte en mí nada más. Qué maravilla de orejitas me dio Dios. Entonces yo me sentí súper bien cuando se pusieron los resultados, hace no sé cuántos años, se hacía esto y se ponían las listas de las personas entre las cientos y yo no sé si miles que querían ingresar al Conservatorio Nacional de Música de México. Y entonces busqué a Chihuahua, no estaba mi nombre, entonces regresé triste a mi casa. Y el conservatorio de la escuela estaba lejos de mi casa. Y mi mamá me vio triste y me dice, ¿qué te pasa? Pues es que no me aceptaron, mamá. ¿Cómo que no te aceptaron? Pues sí, es que no salí. ¿Pero cómo no saliste? ¿Pero cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Pues yo me sentí bien. ¿Lo sentiste difícil? Pues no. ¿Crees que lo pasaste? Pues estaba re fácil. Ah, sí. Esto no se puede quedar así. Agarró su bolsa y me llevó al Conservatorio Nacional de Música y se plantó en la puerta del director. Mi mamacita es increíble. Y tocó la puerta. Ta, 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 ta. Y sale la secretaria y le dice, quiero hablar con el maestro Montiel, el director de la escuela, porque se ha cometido un atropello contra mi hijo. ¿A qué se refiere? Sí, pues él hizo su examen y no salió en las listas de aprobados. Y entonces la secretaria, bueno, señora, eso no es un atropello, eso es una realidad y eso le pasó como a cientos de personas. No, 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 pero yo estoy seguro que en el caso de mi hijo es una imprecisión, eso no está bien. Pues el maestro Montiel está ahorita muy ocupado en una junta, aquí lo espero, no se preocupe. Y esperamos ahí un buen tiempo hasta que nos vio por tanta insistencia de la esposa de Zebedeo, de la mamá de Héctor, pues oiga, maestro Montiel, la señora no se va y ahí está con su hijo. Pues ya recíbala, ya le dice usted que no. Y el maestro Montiel sale, abre su puerta y nos ve ahí, en la puerta de su oficina, y nos pasa. Y le pregunta a mi mamá, ¿cómo dice el texto? ¿Qué quieres que te haga? Mi mamá le dijo esto, se ha cometido un atropello contra mi hijo porque mi hijo es una persona que tiene un evidente don musical, hizo su examen y no aparece su nombre en la lista. Y volteé a verme. Estaba yo chamaquillo. ¿Es así? Y yo, pues creo que sí. Y entonces se siente en el piano el maestro Montiel. Es musicazo, ¿no? Y dice, ok, dime estos acordes. Voy a tocar una sucesión de acordes y dime si son los mismos o si son diferentes acordes. Y te digo, yo tenía el oído entrenado porque yo sacaba todas las canciones de oído y les pasaba sus partes a cada uno de mis amigos. Y entonces empezó a tocar esta sucesión de acordes. Y de repente lo que tocaba era un acorde, ahora sé, ¿verdad? Antes no conocía. Era un acorde disminuido y de repente subía en un registro alto del teclado y volvía a tocar un acorde disminuido, pero con otra configuración, digamos, ¿no? Y entonces a mí me sonaba igual, era el mismo tipo de acorde, y yo decía el mismo, y se me caía viendo. Chihuahua. Y después, en la misma región, tocaba dos acordes diferentes, pero se quedaba en el mismo lugar. O sea, lo que quería era confundirme, marearme. Apuntador, pues se decía, marearme, confundirme, exactamente. Y no lo logró, solamente me hizo tres preguntas y las tres fue precisas. Haga de cuenta como Emanuelito en Cajut, así preciso. Y entonces le llamó a la secretaria, por favor, dele todos los papeles de ingreso a este muchacho, bienvenido al Conservatorio Nacional de Música. Y es que en la Biblia lo vemos, lo mismo hizo Rebeca intercediendo ante Isaac por Jacob, lo mismo hizo Betsabé intercediendo ante David por Salomón. Lo que hizo la mujer de Zebedeo lo haría
cualquier madre orgullosa de sus hijos, a fin de ser a sus hijos pues más felices. En este caso, los más felices del reino, ¿verdad? Del reino que ellos imaginaban. Porque estos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, en ese momento imaginaban un reino futuro, no presente. Jesús ya había dicho el reino de los cielos se ha acercado, pero ellos decían, cuando véngase tu reino. Y sabemos nosotros los discípulos que el reino de Dios se ha acercado y por supuesto que tendrá su consumación. Por eso no le quita la realidad al hecho de que Jesús es el Señor hoy y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Y su reino se ha acercado. Pero ellos pensaban en un reino futuro y no presente. En un reino de dominio y poder, no de servicio. Un reino de autoridad solamente y no de amor. Una autoridad o poder para amar. Un reino para ellos, pero no un reino para la gloria de Dios y para el beneficio de los más necesitados. ¿En qué reino querían sentarse ellos? Pues en el reino de los hombres, en el reino que se imaginaban. Y ya que los tronos para los discípulos estaban prometidos, ellos querían estar lo más cerquita del rey que se pudiese. Es tan chistosa la política, ¿verdad? Porque a veces de repente vemos políticos que desaparecen y de repente vuelven a aparecer, pero al lado de la candidata o el candidato más famoso. Acabamos de comer en un lugar, mi esposa, el pastor Raúl, y mi hermano y su esposa, con unos amigos allá en México. Mi hermano nos invitó, estaba muy lindo, y de repente pasa una persona rodeada de personas, y era el que pudo haber sido un candidato presidencial en México, Marcelo Ebrard, pero pues ya ni los meseros le decían en qué le podemos servir. Ya, como no está junto a los famosos, es lo que quiero decir, ya nadie lo voltea a ver. Y eso es justamente lo que estaba pasando. Querían estos discípulos, imaginándose un reino terrenal, estar junto al rey para sus propósitos temporales y mezquinos. Ellos querían estar lo más cerca del rey que pudiesen, en estos lugares de influencia y de honor. Muy bien, este Hijo del Hombre también en el verso 22 al 24 nos hace un llamado. Reflexionémoslo, verso 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por el Padre, por mi Padre. Es interesante estas imágenes que ha manejado en estas conversaciones con sus discípulos ya en los últimos capítulos, donde nos dice desde el capítulo 18 y nos lo recuerda en el capítulo 19, que el que no vuelva y se haga como un niño dependiente de su padre no entrará en el reino de Dios. Y aquí vuelve a aparecer esta imagen, la imagen de un padre que tiene preparados, llamados, pero un llamado para seguir las pisadas de Jesús. El que dice que conoce al Jesús necesita seguir sus pisadas. El Antiguo Testamento en pasajes como Isaías 51, versos 17 al 22. Si están anotando, ahí les dejo. Y el otro pasaje es Jeremías 25, del 15 al 29. Y muchos otros. Encontramos esta dura mención, esta fuerte mención, quiero decir, de la ira de Dios. Estos pasajes hablan de lo que sucede cuando el Dios del universo se duele por la maldad del hombre en todo el mundo, dándole pues a beber a los violentos y a los derramadores de sangre, al arrogante y al opresor, la retribución debida a sus obras. En esta copa de la ira de Dios podemos decir que el enojo santo de Dios contra la maldad del ser humano es vertido en esa copa y convertido en un vino que les aturde, representando la espada, la misma muerte que Dios obliga a beber a sus enemigos, vindicando así la vida de los más débiles, aquellos quienes murieron en las fauces crueles de estos hombres, devoradores de hombres, poderosos, altivos. La ira
de la copa de la ira de Dios. Ahora, lo insólito de este pasaje tiene muchas cosas insólitas. La primera que ya vimos en los primeros versos es cómo Jesucristo se convierte en rey. Y está en total armonía con esto. Lo verdaderamente insólito y perturbador de este pasaje es que vemos a Jesús el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, bebiendo él mismo esta copa de ira. Qué interesante. Es una de las verdades con las que reflexionamos y con las que nos topamos en el libro de Apocalipsis. Quien rige el universo es un cordero que está sentado y ha sido inmolado, y es con amor, con sacrificio y con servicio que se corona rey. Y es el mismo el que bebe la copa de la ira de Dios. ¿Cómo estos discípulos, Jacobo y Juan, con esta mente tan temporal, con esta perspectiva tan humana del reino de Dios, ¿no? Para su propio provecho, para sus propios fines? ¿Cómo podrían estos discípulos imaginar tal atrocidad? ¿Cómo podrían ellos concebir una idea así? Ellos estaban listos para sentarse en sus tronos, estos tronos más cristianos posibles, pero sin vaciarse de la ambición, sin vaciarse ellos mismos del deseo de poder, de la idea de convertirse de alguna manera en ricos y famosos, cristianos influyentes. Claro, cristianamente hablando, no bíblicamente hablando, ¿verdad? El tipo de líderes que el Evangelio de Jesús desestima justamente son esos, aquellos que no se vacían de sí mismos, de sus deseos egoístas, temporales y mezquinos, y así quieren recibir y proclamar el reino de Dios. Qué pronto olvidaron lo que significaba seguir a Jesús, dejarlo todo y seguirle. Qué pronto olvidaron ese maravilloso sermón del monte. Ahora Jesús, a estos discípulos y a todos los discípulos que nos hemos hecho como niños para depender del todo de nuestro Padre Celestial, nos dice que estas cosas están preparadas para aquellos a los que su Padre llame. Y nuestro Padre te ha llamado a ti, y mi Padre me ha llamado a mí al conocimiento y al servicio de Jesucristo. Y el Señor promete que ellos experimentarían este sufrimiento representado en el bautismo, lo que algunos llaman el bautismo de fuego, ¿no? Y de la misma manera participarían de la muerte como mártires. En el caso de Jacobo, por la palabra de Dios en el capítulo 12 del libro de los Hechos, podemos ver cómo él es el primer mártir de los discípulos. Porque el que presenta en el capítulo 7 Esteban no era de este círculo de seguidores de Jesucristo. De los discípulos, el primer mártir que es muerto por la causa de Cristo es Jacobo, cumpliendo así la profecía que Jesús les dijo a ellos, y que de alguna manera aquellos que el Padre tiene preparados, y nosotros otra vez somos llamados a seguir a Jesucristo. Ya todo el Evangelio lo dice, y toda la Biblia dice que es necesario no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos por Él de diferentes maneras, no necesariamente con el derramamiento de nuestra sangre, con nuestra muerte, pero sí con sacrificio, con servicio, con injusticias y con dolor, con muchas tribulaciones. Es necesario que se extienda el reino de los cielos en y a través de nosotros. Ahora, la última reflexión, versos 25 al 28. El Hijo del Hombre nos deja un modelo. El Hijo del Hombre nos deja un modelo. Entonces, si siguen la lectura conmigo, verso 25, Jesús llamándolos dijo: saben que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, nuevamente, ¿verdad? El Hijo del Hombre. Inmediatamente los judíos, los discípulos, su mirada está en este glorioso pasaje de Daniel 7. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es el rey que Jesús tiene en mente?
El modelo de rey que Jesús tiene en mente está basado en el modelo del reino de Dios que Él mismo vino a enseñar, que Él mismo vino a modelar y que Él mismo vino a establecer, donde el rey, como un siervo, decide dar su vida en rescate por muchos. Escuchemos cómo habló de esto el profeta Isaías 700 años antes del nacimiento de Jesús, Isaías 53, versos del 10 al 12. Ya se los leo. Denme 2 segundos. Y se me movió esto y ahí va. Con todo esto, hablando de Jesús, en el capítulo 53 de Isaías, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, esto es precioso, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará, te pagaré lo que es justo, pero no lo que tú mereces, sino lo que Jesucristo, con esta expiación, con este pago, con el derramamiento de su sangre y por el conocimiento de Él, del siervo de Dios, Él justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿Puedes verlo en la cruz del Calvario? Al lado de estos dos ladrones. Qué manera de anticiparlo Isaías bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Estamos acercándonos a estos capítulos finales del Evangelio glorioso, donde están aquí estas realidades a las que Jesús está a punto de enfrentarse, profetizadas con lujo de detalle. Y por último, reflexionar en la palabra rescate. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida en rescate. ¿Qué es esto de rescate? Rescate es la palabra que se usa para describir el pago de un precio para liberar un esclavo. Otra vez, el rescate es algo que se paga, un precio que se paga para liberar a un esclavo. Y Jesús estaba anticipando su muerte en la cruz del Calvario, con la que pagaría Él mismo el precio de nuestra libertad. Jesús, dice el apóstol Pablo, el justo moriría como un pago por nuestros pecados, por todos los injustos, para llevarnos de regreso a Dios. Y me encantaría, antes de orar y participar de la cena del Señor, leer este pasaje con el que comenzamos nuestra reunión, Apocalipsis 1, versos 5 y 6. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, hablando de este rescate con el que Él nos libertó del pecado y de la muerte. Al que nos lavó, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Les parece que oremos? Señor hermoso, qué increíble la revelación del Hijo del Hombre, de Jesucristo, el Hijo de Dios, a través de las páginas, Señor, y de los relatos de Mateo, bajo la luz del Espíritu Santo. Gracias que nos permite, Señor, leerlas, considerarlas, reflexionarlas, Señor hermoso. Padre, tantas cosas. Este pasaje nos habla de esta base con la que aquellos hombres desocupados que no podían ofrecer nada, fueron el objeto de tu misericordia y de tu amor, porque tú cumpliste toda justicia derramando tu sangre en la cruz del Calvario para que todo aquel que en ti crea y se arrepienta de sus pecados no se pierda, mas tenga, Señor, vida eterna. Qué manera de hacerte el Rey del universo, el Rey de nuestro corazón, muriendo en nuestro lugar de una manera violenta, Señor, y cruel, como un criminal. Señor, y la razón fue que, Señor, la muerte, la sentencia de muerte estaba sobre cada uno de nosotros, Señor. Tú viniste al mundo a salvarnos de nuestros pecados y los reconocemos de lo profundo, Señor, de nuestro corazón y lo agradecemos. Y te pedimos, Señor, que tu amor y tu gracia nos transforme
y nos haga esa clase de seguidores, Señor, que sirven en tu reino de la misma manera en la que tú caminaste, Señor, con amor, con sacrificio, con servicio, Señor, siendo sensibles a las necesidades de los demás, Señor, viviendo aquí, Señor, para darte gloria y para extender, Señor, no solamente con nuestras palabras, sino con poder, porque tu palabra dice que el evangelio tuyo no son palabras, el reino de Dios es poder, y tu palabra también dice que hemos recibido tu espíritu, espíritu de poder, poder para amar, poder de amor, para sujetarnos a ti, dominio propio, para vivir nuestras vidas para ti. Te damos gracias, Señor hermoso, por este pasaje. Ayúdanos a conversarlo, a sacarle mucho jugo, a meditarlo. Durante la semana ayúdanos, Señor, a edificarnos unos a otros, Señor, mientras, repito, lo reflexionamos y sobre todo lo ponemos por obra. Oramos esto y más en tu precioso nombre, los semillosos, y decimos, así sea. Amén y amén.